Empezamos y el turno es de los candidatos Alejandro Toledo y Verónica Mendoza. Los invitamos a los podios, por favor. Muy bien. No te conozco. Muchas gracias. Bueno, por favor. Muy bien, empezamos entonces con la exposición del señor Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible. Tiene usted 1 minuto y medio a su disposición. El Perú necesita volver a crecer. El crecimiento económico es un medio, no es un fin. El objetivo final es que el crecimiento permita redibujar el rostro social del Perú. Necesitamos volver a crecer a 7.5%, como se lo entregué al presidente Alan García. Pero necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, porque ella es la que produce. Necesitamos seguridad ciudadana. No podemos crecer si no terminamos con la inseguridad. Eso significa incrementar la severidad de las penas. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Yo hice crecer la economía. Conmigo tú comprabas 10 panes por un sol. Conmigo tenías estabilidad de precios. Conmigo no había los niveles de corrupción, ni había la inseguridad que hoy día amenaza. Por un celular pueden matarte. Tiempo vencido. Muchísimas gracias por su presentación al candidato Alejandro Toledo. Le agradecemos a Verónica Mendoza. Ahora tiene 30 segundos para hacer un comentario o una pregunta al señor Toledo. Muy buenas noches, señor expresidente Toledo. Usted tuvo como premier y ministro de Economía y Finanzas al señor Kuczynski, hoy también candidato a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Yo soy peruano. Segundo, él ha sido un gran colaborador mío. Mis colaboradores solo tienen gratitud de mi parte. Los errores son míos. Yo los asumo. Llegará un momento donde tengamos que confrontar y la historia juzgará lo que pasó. Tengo agradecimiento. Hemos tenido discrepancias que no puedo ventilar. Soy respetuoso. Pero debo decirle que en el tema del gas de camisea tengo una gran frustración. Lo hice para que llegue a los hogares más pobres del Perú. Sin embargo, Echarate, Cusco, Quillabamba, Puno y el sur del país no tienen el gas de camisea. Yo me comprometo a que todos los peruanos tengan en su casa el gas de camisea. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al candidato Alejandro Toledo. El turno ahora, de acuerdo a la dinámica y a la metodología establecida para este segundo bloque, es de Verónica Mendoza del Frente Amplio. Tiene usted 1 minuto y 30 para hacer su exposición en este segundo bloque. El próximo domingo tomaremos una decisión importante. O seguimos teniendo gobiernos al servicio de unos pocos y de sus privilegios, o tenemos por fin un gobierno al servicio de la gente. Si contamos con tu apoyo, seremos un gobierno de la gente. Queremos que los sueldos alcancen, que tu familia tenga lo que necesita y no abusen de ella. Y claro que se puede, sí se puede. Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los 6.000 millones de dólares que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo?
¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? Para nosotros, la prioridad es la gente. Y quiero contarte un ejemplo concreto. Como madre y como hija, sé que pocas cosas son tan duras para una familia como el cáncer de un pariente. En estas tragedias, las familias pierden todo con tal de salvar a su ser querido. Y hoy, por culpa de los monopolios y por culpa de un Estado débil, pagamos 40 veces el costo de producción de los medicamentos de cáncer. Y eso en un gobierno del Frente Amplio se acabará porque la prioridad será... Tiempo cumplido. El señor Alejandro Toledo tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario sobre la exposición de la candidata Verónica Mendoza. Señora Verónica, el mejor capital que tiene una nación es el capital humano, educación de calidad. Díganos, por favor, ¿con qué ingresos vamos a duplicar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de las obstetrices, de los policías que hoy día tienen que sacrificarse? ¿A qué nuevo modelo se refiere? ¿De dónde sacamos los recursos para pagarle a los profesores? Para darle la educación de calidad. Bien, vamos a tenernos que ir, antes de escuchar a la candidata Verónica Mendoza en su última intervención, a la obligatoria franja electoral gratuita para las diversas fuerzas políticas. Por favor, señores del público, si me permiten, les ruego que no hagan ningún tipo de manifestación. Después de la franja electoral gratuita de 3 minutos y 56 segundos, por mandato de la ley y el corte comercial, vuelve la candidata Verónica Mendoza. Vamos a la franja electoral. Para hacer su exposición en este segundo bloque. El próximo domingo tomaremos una decisión importante. O seguimos teniendo gobiernos al servicio de unos pocos y de sus privilegios, o tenemos por fin un gobierno al servicio de la gente. Si contamos con tu apoyo, seremos un gobierno de la gente. Queremos que los sueldos alcancen, que tu familia tenga lo que necesita y no abusen de ella. Y claro que se puede, sí se puede. Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los 6.000 millones de dólares que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo? ¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? Necesitamos volver a crecer a 7.5%, como se lo entregué al presidente Alan García. Pero necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, porque ella es la que produce. Necesitamos seguridad ciudadana. No podemos crecer si no terminamos con la inseguridad. Eso significa incrementar la severidad de las penas. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Yo hice crecer la economía. Conmigo tú comprabas 10 panes por un sol. Conmigo tenías... Empezamos y el turno es de los candidatos Alejandro Toledo y Verónica Mendoza. Los invitamos a los podios, por favor. No te conozco. Muchas gracias. Bueno, por favor. Muy bien, empezamos entonces con la exposición del señor Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible. Tiene usted 1 minuto y medio a su disposición. El Perú necesita volver a crecer. El crecimiento económico es un medio, no es un fin.
El objetivo final es que el crecimiento permita redibujar el rostro social del consumo. Llegará un momento donde tengamos que confrontar y la historia juzgará lo que pasó. Tengo agradecimiento, hemos tenido discrepancias que no puedo ventilar, soy respetuoso, pero debo decirle que en el tema del gas de camisea tengo una gran frustración. Lo hice para que llegue a los hogares más pobres del Perú. Sin embargo, Echarate, Cusco, Quillabamba, Puno y el sur del país no tienen el gas de camisea. Yo me comprometo a que todos los peruanos tengan en su casa el gas de camisea. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al candidato Alejandro Toledo. El turno ahora, de acuerdo a la dinámica y a la metodología establecida para este segundo bloque, es de Verónica Mendoza del Frente Amplio. Tiene usted 1:30. Estabilidad de precios. Conmigo no había los niveles de corrupción, ni había la inseguridad que hoy día amenaza. Por un celular pueden matarte. Tiempo vencido. Muchísimas gracias por su presentación al candidato Alejandro Toledo. Le agradecemos a Verónica Mendoza. Ahora tiene 30 segundos para hacer un comentario o una pregunta al señor Toledo. Muy buenas noches, señor expresidente Toledo. Usted tuvo como premier y ministro de Economía y Finanzas al señor Kuczynski, hoy también candidato a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Yo soy peruano. Segundo, él ha sido un gran colaborador mío. Mis colaboradores solo tienen gratitud de mi parte. Los errores son míos. Yo los